Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de salud y otras cosas. Un programa producido para todos ustedes por el doctor César Mella. Carmen Virginia Rodríguez, quien les acompaña en la tarde de hoy, estaremos tocando un tema sumamente importante y delicado en lo que es la sociedad en nuestros días y como seres humanos, la violencia. Pero la violencia enfocada en el área escolar. Así es que no se vayan, no se muevan, que después de esta pausa ya regresamos con unos invitados muy especiales. Ya regresamos. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. La Cisalril. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul.
Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Gracias por estar de vuelta con nosotros en De Salud y Otras Cosas. Carmen Virginia Rodríguez les acompaña. Como les dije antes de la pausa, tenemos unos invitados muy especiales porque vamos a estar hablando sobre violencia escolar. Quiero presentarlos. Él es el licenciado Joan Novoa y la licenciada Maffer Santana. Muchas gracias, Carmen. Gracias por venir. Bienvenidos a De Salud y Otras Cosas. Primero vamos a ver de qué vamos a estar conversando. Ellos sí realizaron una investigación. ¿Y tú, cómo sientes la violencia? Representaciones mentales y afectividad sobre la violencia en la escuela de un centro educativo de Santo Domingo. Primero, el título es larguísimo, pero es súper interesante. Me gustaría comenzar, antes de entrar de lleno en la investigación y motivación, que definamos violencia, porque de repente confundimos lo que es violencia con lo que es el famoso bullying escolar, el acoso escolar. ¿Quién quiere comenzar? Bien, mira, Carmen, sucede que violencia es todo aquel acto donde hay una persona que tiene dominio sobre otra y eso tiene consecuencias para la víctima de forma física, moral, incluso económica. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia con el bullying? En que la violencia escolar se diferencia del bullying por la frecuencia. O sea, la violencia escolar tú la puedes tener en un momento particular, pero el bullying es algo que se mantiene constante. Pasa un evento de violencia y ya pasan semanas después de ahí y cuando esas semanas pasan y el evento de violencia todavía se mantiene, se está hablando de bullying. Ok. No solamente eso, sino también que en la violencia no solamente actúan los estudiantes, sino en la violencia actúan todos los actores de la escuela. Puede haber violencia de estudiante a estudiante, puede haber violencia de estudiante a profesor o profesor a estudiante, como puede haber violencia de estudiante a institución o institución a estudiantes. Todos los actores se manejan en la violencia. Ok, entonces obviamente es un tema que nos afecta a todos porque conversábamos hace un tiempo que por otras situaciones vemos cómo la violencia se ha normalizado de alguna forma y no nos percatamos qué es violencia y lo entendemos como bueno y válido. Muchas veces hasta esos famosos relajos, desde esa parte hasta agresiones que dejamos pasar por alto porque él es así o porque eso es normal. Entonces, ¿qué los motiva a ustedes? ¿Qué motiva esta investigación a llevarse a cabo? Bueno, Carmen, sucede que llama mucho la atención eso que tú dices de que se normaliza la violencia. Entonces, pasa que en la televisión, por ejemplo, y en los medios, suele ponerse los eventos de violencia como algo normal y aparecen. Y nos llama mucho la atención el asombro cuando esa violencia ya rebosa el extremo. ¿Por qué? Porque está normalizada y no se puede ver a menos que aparezca un evento más grande que los que ya hemos visto anteriormente. Eso te iba a decir, que entonces como que se hace todo una parafernalia cuando sucede algo muy grande, cuando vienen sucediendo cositas pequeñas que son violencia. Por ejemplo, entonces, cuando ustedes hicieron esta investigación, encontraron, que te la hice también el otro día, violencia y bullying. ¿Cómo ustedes diferenciaban uno y cómo hacer esa diferencia?
nosotros, usted sabe que somos psicólogos de profesión, entonces nosotros en nuestra práctica hemos ido a diferentes escuelas y hemos visto de forma muy visual lo que es las interacciones sociales entre estudiantes. Entonces nosotros nos dimos cuenta de un patrón, de que los estudiantes no se molestan frecuentemente, o sea, son eventos esporádicos. Con la violencia. Con la violencia. Por ejemplo, un amiguito va donde otro amiguito de él y le da un pecozón, por ejemplo, y le dice, ay, eso me dolió, ay, pero es relajando. Y eso se quedó ahí. Eso es violencia. Y eso se queda ahí. Okay. Y vemos que también cuando los estudiantes van donde los profesores y le dicen, mira que fulanito me dio, los profesores le dicen, dejen el relajo ya, que eso es relajando que ustedes están, dejen eso. Entonces nosotros nos damos cuenta que no es un evento sistematizado, sino un evento esporádico. Que fulanito me dio, que este me dio, que... Me relajó y me humilló. Exactamente, pero no es como que un evento sistematizado de que fulanito tiene una semana molestándome y ya eso me molesta, me da ansiedad, sino como que son momentos esporádicos. Bueno, realmente con el bullying vemos cómo hay chicos y chicas que no quieren ir a la escuela. Se rehúsan a ir a la escuela por ese acoso constante. Ok, háblenme ya de la investigación. ¿Cómo eligen la muestra? ¿Cómo seleccionan el centro? Yo no sé tú, no sé ustedes, pero cuando yo hice mi investigación de grado, que lo hice con el trastorno por déficit de atención, yo tuve que tocar muchas puertas en muchas escuelas porque no me permitían el estudio de campo. O sea, las personas se sentían que las autoridades, que era como si los iban a cuestionar o como que lo iban a hacer una evaluación y que iba a haber una consecuencia. De hecho, tuve que acudir a nuestro querido profesor para que él, en una escuela donde él conocía los directores, me permitieran aplicar los formularios y hacer las entrevistas. No sé si fue la experiencia que ustedes tuvieron en la selección de la muestra. El caso de nosotros no estuvo nada ajeno a lo que te pasó. O sea que... Déjame decirte. Sí. Porque incluso tuvimos que pedir ayuda a una maestra. Ya nos habían cerrado las puertas en varias escuelas. Entonces esa maestra que trabajaba con educación estaba haciendo una investigación también sobre violencia. Y fue ahí donde ella nos pidió ayuda a nosotros, pero nosotros le pedimos ayuda a ella. Y ella fue lo que en investigación se conoce como gatekeeper. Un gatekeeper es alguien que te abre las puertas hacia un lugar que tú no conoces. En este caso, hacia una escuela que tenga violencia. Y así fue como nosotros pudimos encontrar una escuela que nos abriera las puertas. O sea que de repente esto puede ser un llamado, ¿verdad? Para que, sobre todo en el ámbito escolar, pues faciliten lo que son las investigaciones, porque en función de las investigaciones podemos tomar medidas correctivas y podemos dar soluciones. Así es que vamos a estar hablando sobre la investigación per se en este centro educativo cuando regresemos después de esta pausa. Ya volvemos. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día,
para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Salud y Otras Cosas. La violencia. El tema de hoy y la investigación que hicieron estos chicos, psicólogos. ¿Y tú, cómo sientes la violencia? Representaciones mentales y afectividad sobre la violencia en la escuela de un centro educativo en Santo Domingo. Ahora, pregunto, Joan, Mafe, ¿qué causa eso? ¿Cuáles son las causas que ustedes encontraron? ¿Cuáles fueron los hallazgos en ese sentido? ¿Por qué se genera en un centro educativo donde estamos hablando de niños, donde estamos hablando de profesores, personas que han estudiado? ¿Por qué se genera esa violencia? Bien, Carmen, si tú supieras que una de las cosas que mencionan los niños es que la violencia viene a raíz de que son nuevos. O sea, todo aquel niño que sea nuevo es violentado y es porque no forma parte del sistema. Tú sabes que cuando hay un sistema, todo lo que es diferente al sistema es repudiado. Entonces esa es una. La otra es que es divertido. La violencia es divertida. Pero eso es muy peligroso. Es bastante peligroso, precisamente. Y la última es porque no cuentan con las herramientas emocionales necesarias para poder manejar la violencia. Emociones. Exactamente. Y en la parte de que son nuevos, también nosotros podemos ver el fenómeno de la sobriedad en las escuelas. Por ejemplo, hay niños que se quedan en cursos atrasados, se quedan, por ejemplo, en séptimo. Viene un grupo nuevo que tiene que adaptarse a ellos y ahí vuelve otra vez como si fuera a empezar de nuevo. Y por eso es que también hay niños y niñas que sufren de violencia. Por ese caso. ¿Cuál fue el enfoque que le quisieron dar? Porque estamos hablando de afectividad. ¿Cuál fue el enfoque que quisieron darle a esta investigación con relación a la violencia? Que no eran números, tantos niños son violentados. No. Quisieron darle un enfoque diferente. Bueno, hablando de números, sucede que... Te voy a dar un número. Es válido. Hay que hacer hincapié en que en el 2014 el IDI se hizo una investigación donde reportó que en 55 distritos educativos, 1 de cada 3 escuelas tenía violencia. Una de cada 3. Ustedes están escuchando esto, ¿verdad? En 55 distritos educativos tenía violencia. De ahí que nos llamara la atención también hacer esta investigación. Claro. Con relación a esa parte de la afectividad,
¿Qué pudieron encontrar? Nosotros lo que pasa es que también en la revisión bibliográfica vimos que todas las investigaciones que había tenían un enfoque muy adultocentrista, en el sentido de que los niños están sufriendo de violencia, estas son las soluciones que debemos de darle. Pero, ¿y los niños dónde? Entonces nuestra investigación quería darle un enfoque más dándole las voces a ellos. Por eso la parte de la afectividad. Por eso el tema empieza, ¿y tú cómo sientes la violencia? Nosotros queríamos darle un enfoque de emociones. Tú sufres de violencia, pero ¿cómo tú te sientes con eso? Claro. ¿Cómo tú lo percibes? ¿Qué tú entiendes por violencia? ¿Cómo recolectaron esa información? Porque también acuérdate que hay un factor de negación o de miedo. Entonces, qué recursos utilizaron? Primero, la población que usaron fueron 15 estudiantes. No tomamos una muestra tan grande porque si bien una muestra grande te puede arrojar datos, a veces esos datos se quedan fríos porque son números. Entonces aquí nosotros queríamos hablar de las emociones de los niños, claro, desde sus voces. Y sobre todo porque la escuela se concentra bastante en lo que es el raciocinio, o sea, vomitar conocimiento y ya. Las emociones se dejan a un lado cuando se ha demostrado a partir de la neurociencia que tú aprendes por emoción. Claro. Entonces, otra cosa es que hablar de violencia, tal como tú dijiste, es bastante doloroso en algunos casos y por eso hay negación. Por eso la investigación empieza diciendo, ¿y tú cómo sientes la violencia? Es a partir de esa pregunta donde los niños ubican la violencia en una parte de su cuerpo, pero también hablan desde una tercera persona. Ya no dicen yo, sino mi corazón. Y así pueden hablar más fácil sobre lo que y en la recolección de información se abrieron, porque por ejemplo en consulta te llega un niño abusado y te puede relatar y decirte, sí, ella me dio, pero a mí no me importó. Obviamente su lenguaje es totalmente divorciado de lo que realmente está ocurriendo internamente, pero ese es el discurso, me dio y me dolió, a mí no me importó. ¿Qué pasó ahí en esa recolección de información con relación sobre todo a las emociones? ¿Qué encontraron? Como los niños y las niñas son tan, no secos, sino como que a veces no saben expresar bien lo que piensan y lo que sienten. Nosotros utilizamos algunos métodos más lúdicos para que ellos pudieran expresarse de mejor manera. Nosotros utilizamos dibujos, utilizamos también cuentos, le dijimos que hicieran cuentos sobre violencia y ellos se pudieron expresar de una manera maravillosa, como quien dice, porque ellos pudieron plasmar en palabras. Sin sentirse aterrorizados. Sin sentirse que son ellos que están hablando, pudieron plasmar con palabras cómo ellos viven la violencia en los diferentes aspectos, porque había niños que hacían cuentos desde su casa, había niños que hacían cuentos desde la escuela, habían otros que hacían desde la comunidad. Entonces pudimos recolectar data muy rica con esos instrumentos. Yo sé que es mucho, pero así como a grandes rasgos, ¿cuáles fueron las emociones más fuertes o qué encontraron con relación a esa recolección de datos? Bien, así como en otras investigaciones donde la violencia está presente, la culpa es la emoción sociomoral que más aparece en las víctimas. El orgullo en los agresores y la vergüenza en los espectadores. Porque no solamente hay agresores y víctimas, también hay espectadores que refuerzan a los agresores y le dan ese sentido de dominio, ese sentido de orgullo. Ok, y por ejemplo con relación a las autoridades del colegio. O sea, porque ustedes yo sé que se centraron mucho en ¿y tú cómo te sientes? O sea, el niño. ¿Cuál fue la percepción o la recolección de información con relación a los adultos? Porque como bien tú decías, siempre se ha visto la violencia o las soluciones vistas desde el adulto y no dejan de estar ahí. Entonces, con relación a esa población, ¿pudieron interpretar, recibir información con relación a la permisividad, sobre todo, de que ese tipo de situaciones se dé? Con los adultos lo único que pudimos hacer es un método de observación, ya que con los adultos, cuando uno tiene como la posición no de autoridad, sino de investigador, hay veces que ellos se recluyen y no hablan o quieren maquillar las cosas. Entonces nosotros lo que utilizamos fue un método más observatorio, vimos cómo habían profesores que trancaban a los estudiantes.
Sí, o sea, había un problema en el curso, no sé si tú te acuerdas, hubo un problema en un curso y el profesor lo que decidió era cerrar el curso. Hasta que ustedes no se arreglen, hasta que ustedes no se organicen, no van a salir del curso. Entonces, eso fue el único método que pudimos utilizar. Pero fíjate qué interesante, Carmen, es que esta figura de autoridad que es violenta con ellos, es la figura de autoridad a la cual ellos acuden cuando tienen un escenario de violencia. Es la primera figura de autoridad a la cual ellos acuden. La segunda son sus padres, porque obvio están en la escuela. Y la tercera estrategia que ellos utilizan, que no se sabe, o sea, ellos nunca nos dijeron cómo lo hacen, cómo llegan a la solución, es conocerse. O sea, a partir de que yo conozco al otro, no sé cómo, haciendo qué. Socializando en la escuela, compartiendo meriendas. A partir de que yo conozco al otro, nos dijeron cómo la violencia se soluciona. O sea que me agrediste, no hay una intervención per se, pasó el momento y ya estamos ok. Exactamente. Pero se puede repetir ese ciclo en otro momento o con otra persona. Exacto. Y con los profesores también pasa, que es un ejemplo donde la culpa aparece bien palpable, que el niño víctima o la niña víctima va donde el profesor y el profesor le dice, ¿y tú qué hiciste para que te hicieran eso? O sea que le siguen llenando de culpa. Le siguen llenando de culpa, así es. Ok. No, me imagino que no llegaron a la parte de los padres, porque también eso sería otra investigación. Claro que sí. Otra investigación. Pero con relación a lo que es vamos a decir, la toma de decisiones, o por ejemplo, que las personas adultos, porque se supone que los adultos son los que llevan a los niños, o los que tienen que contener la parte de educación y de conductas. Con relación a esa parte, ¿ustedes entienden, y esto es una pregunta media capicúa, que el colegio o ese centro educativo estaría en la disposición de escuchar posibles soluciones? Entiendo que sí. Primero porque ya desde el Me sorprendiste. Sí, desde el principio ellos fueron bien abiertos. Y una de las cosas que nos dijeron fue, cuando tengan los resultados, tráiganlos. Y es por eso, porque ellos quieren tomar acciones para que la violencia disminuya. Ok, y por ejemplo, ustedes están en esa disposición, porque yo siempre digo que cuando uno comienza a poner un granito de arena y comienza a poder aportar, ¿no?, en la sociedad, en este caso, en este centro educativo, que me imagino que son más de 100 y pico de estudiantes, asumo, ¿verdad? Sí. Si la muestra fue de 15, pues tienen que ser más. ¿Estarían en la disposición? Claro que sí. De hecho, el tema, yo digo que toda investigación es porque algo te mueve dentro. Y si nos movió desde un principio a hacerlo es porque sí, estamos encaminados a eso. ¿Y tú, Mafe? No, y yo siempre he dicho que toda investigación al final tiene que llevar una acción. O sea, los resultados de una investigación te tienen que llevar a solucionar ese problema, porque no solamente tú encontrar el problema, presentarlo, mira, tenemos un problema y ya, sino también dar la solución y accionar con eso. ¿Qué tiempo les tomó esta investigación? Bien. Es un tanto ambiguo, por decirlo así, porque hay un tiempo establecido, pero hay otro tiempo que lo que pasa detrás de cámara, como quien dice. O sea, los inconvenientes que se... Legal nos tomó 6 meses, pero siempre se toma un poquito más de 6 meses. Aparte de esa negativa de las de las escuelas, ¿no?, ¿cuáles fueron algunas otras limitaciones que pudieron tener dentro del proceso de investigación? Claro. Sucede que hay un instrumento que es cuantitativo, volvemos a echarle la culpa a los números. A los números. En esta ocasión, que ese instrumento medía las emociones sociomorales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estábamos haciendo la investigación, al verificar los resultados, nos dimos cuenta que la parte que menos confiabilidad tenía del instrumento era la parte que medía las emociones. Y obvio, ¿cómo tú puedes medir una emoción? De hecho, hay un autor que dice, muchos dicen saber qué es una emoción hasta que llegue el momento de definirla. Ok. ¿Y cómo pudieron solucionar esa parte? Porque para mí es la parte más importante de la investigación, o una de las partes más importantes. ¿Cómo pudieron hacer esa validación y que fueran resultados, vamos a decir, fiables? Es ahí donde entra la parte de ¿y tú cómo sientes la violencia? Donde los niños identificaron una parte de su cuerpo y esa parte de su cuerpo era que hablaba por ellos y decía cómo se sentía cuando veía o se ejecutaba para consigo un escenario de violencia. No solamente eso, sino también, por eso nosotros le dimos el enfoque mixto.
El enfoque mixto de la investigación se refiere a que utilizamos un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. Cuando la parte cuantitativa cojea, como quien dice, la parte cualitativa te ayuda y te ayuda a solapar esa información que no pudiste recolectar. Entonces, con las entrevistas, porque nosotros también entrevistamos a los chicos, con los dibujos, con los cuentos, nosotros pudimos como resolver esa problemática de la confiabilidad en la parte cuantitativa. Entonces, resumiendo en los hallazgos, encontraron culpa en la víctima, orgullo en los agresores y vergüenza. E indiferencia en los espectadores. Claro. Pero también hay un fenómeno que es bien interesante, que son lo de las víctimas reactivas y lo del victimizador feliz. Ok, resúmeme en eso. Español. En español. Bien, sucede que las víctimas reactivas son aquellas víctimas que actúan por venganza. O sea, está bien, tú me agrediste y yo fui víctima, pero entonces ahora yo voy a ser agresor y yo me voy a vengar. Me la voy a quitar, a desquitar, como dicen. Exactamente. Y también hay un agresor o un victimizador feliz, que eso es cuando el agresor, a pesar de que sabe las consecuencias sociomorales que tiene la violencia, la suprime. ¿Por qué? Porque el orgullo y el dominio y el poder hacen que tenga más refuerzo su conducta. Sobre todo porque hay espectadores que también refuerzan el compinche, digámoslo así, que refuerzan esa conducta de agresión. Y por eso las consecuencias sociomorales, que te pongan mala nota, que te saquen del colegio, son desplazadas hacia otra parte. O sea, no le importa. No le importa, porque le da más felicidad tener poder y dominio. O sea que de ahí a conductas de repente psicopatológicas también, claro que se baila un poquito pegado. Señores, regresamos para ver qué podemos hacer con relación a este fenómeno de la violencia después que regresemos. Así es que no se vaya, que ya volvemos. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Imagina un lugar que, aparte de ser un banco, es un portal para interactuar con el futuro. Diseñado para que disfrutes y tengas cada una de las innovaciones al alcance de tus dedos. Un lugar que se hace parte de ti, con todas las herramientas necesarias para manejar el tiempo a tu ritmo, permitiéndote realizar tus transacciones de la mano de la más avanzada tecnología. Un espacio único, tan moderno como tú, donde la mayor inversión es la que haces en ti y que siempre tendrás razones para regresar, comprobar y ver cada vez más que la innovación tiene un lugar. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti.
Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa, día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal, ahora en pastillas. Digo, Capleta. De vuelta en De Salud y Otras Cosas, pues en esta parte donde les decía, estamos hablando de violencia, este fenómeno que nos afecta de una forma u otra a todos y todas en el país y en el mundo, pero específicamente en el ámbito escolar, con esta investigación que me parece sumamente interesante que han hecho pues estos jóvenes psicólogos, Joan y Mafel. Mafel, ¿es con L o con R? Con L. L, Mafel. Sobre la violencia y sobre todo esa parte de las emociones. Hablábamos fuera del aire sobre un caso sumamente interesante porque en los chicos y las chicas a veces se les dificulta esa parte que ustedes querían medir. Muchas veces, y me imagino que encontraron esa pared en algunos, pero como dicen en buen dominicano, se la buscaron. ¿Qué pasó en esa recolección de información donde algunos no eran tan abiertos o tan claros en cómo se sentían con relación a esa violencia? Bueno, Carmen, sucede que el scan bullying, el instrumento cuantitativo que nosotros utilizamos, era un instrumento donde habían viñetas, era una historia donde habían escenas de violencia. Pero ¿qué pasa? Que la violencia estaba tan normalizada en esos niños que a pesar de que habían imágenes de violencia, los niños no la reconocían. Tú le preguntabas, ¿qué está pasando ahí? Y ellos te decían, bueno, hay dos niños que están jugando, cuando era que había un niño que estaba golpeando a otro. Entonces, ya a partir de ahí, nosotros decíamos, bien, ellos no la están identificando, y lo que hacíamos era que íbamos a elementos lúdicos. Por ejemplo, preguntarle, ¿en qué película o en qué canción tú entiendes que hay violencia? O en qué, cómo tú lo puedes representar a través de una poesía, a través de una danza, lo que sea que fuera lúdico. En ese caso, a mí me tocó entrevistar a una niña. ¿De qué edad? Ella tenía 14 años. O sea, una adolescente. Sí, ella se supone que ella debía de estar en octavo, pero ella estaba en séptimo porque había repetido ese año el curso. Ella se le dificultó muchísimo y la entrevista fue muy seca. Yo estaba que no encontraba cómo entrarle. Entonces, música. Mira, ¿qué música tú puedes representar que tú sientas que hable de violencia o de algo? Ella me habló de una canción de Yosemite. ¿Tú te acuerdas? No le pegues. No le pegues.
La canción básicamente habla de una niña que le habla a su papá, que le dice que no le pega a su mamá, que su mamá le pega, que el papá le pega a la mamá y le dice, no le pegues, por favor. Y ella me dice, esa canción. Y yo la escucho, ok, vamos a escucharla. Luego yo le pregunto, ¿y por qué tú sientes que esa canción representa violencia? Ella, ahí fue que pude hablar muchísimo con ella. Me contó de que lo que pasa es que su mamá le tiene una orden de alejamiento al padrastro y el padrastro va todos los días y le da golpe a su mamá y ella escucha esa canción todos los días porque ella siente que eso es lo que está pasando en su casa. Y eso fue... Claro, wow, realmente. Pero fíjate cómo a través de esas letras, de esa canción, fue que esa niña pudo encontrar la brecha de expresarse. Sí. Que es una manera no tan invasiva de poder acercarse a los niños a través del arte. Claro. Entonces, encontramos violencia, encontramos las emociones, la escuela está dispuesta ¿a qué? ¿Qué ustedes en esa investigación proponen como alternativas de solución diferente a lo que se está haciendo? Porque sí es que se está haciendo, ¿verdad? Porque sabemos. ¿Qué ustedes proponen? ¿Cuál es la propuesta de esta investigación con relación a esos resultados? Bien, hay algo que no se ha mencionado. Bueno, tú lo mencionaste ahorita, pero... Ay, se me fue la... Está muy fisno. Está muy fisno. Hay algo que tú mencionaste ahorita, que era el relajo. Esto también apareció en la investigación. ¿El relajo como forma de violencia? El relajo como puente entre la confianza y la violencia. Porque, ¿qué sucede? Que cuando hay confianza, tú y yo podemos relajar tranquilos. Pero si yo no te conozco, si tú eres nuevo, como en el caso de las víctimas, esa confianza duele. Entonces ya cuando duele, que el niño o la niña no le gusta, ya no es relajo, sino que pasa a ser violencia. Y una de las cosas que nosotros proponemos... Y de ahí quizás al bullying. Exactamente. Y cuando se mantiene, es bullying. Entonces, una de las cosas que nosotros proponemos, tanto a esta escuela como al Ministerio de Educación, que en estos días hizo una campaña contra el bullying, igual que en esa escuela, es que se parta no solamente desde la concepción del bullying como tal, sino que se vaya desde el elemento del relajo, porque es eso lo que ellos reconocen, que puede caer en la violencia. Ellos no reconocen lo que es el bullying. Nosotros le preguntábamos si ellos sabían lo que era el bullying, ellos decían que no, que ellos conocían el relajo. Entonces es a partir de ahí, o sea, utilizando que su mismo lenguaje, exacto, que podríamos enlazar. Entendiendo entonces, ellos entienden que el bullying es relajo. Exactamente, que unas veces puede ser confianza entre dos compañeros, pero que otras veces duele. Y nosotros nos dimos cuenta de que duele cuando ya la confianza se sobrepasa. Cuando ya esa confianza entre tú y yo, que yo te digo, hey, ya, no me siento a gusto con esto. Y tú sigues, ya deja de ser relajo, se convierte en violencia. No, y no solamente duele también cuando te duele físicamente. Exactamente. Claro. Entonces, partiendo, tú dices sobre, vamos a decir, es psicoeducar. La intervención es en la psicoeducación. Psicoeducación en esa parte y también psicoeducación en las emociones. La misma... Esa es la... Y por eso decía en el primer segmento que la escuela se basa mucho en lo que es el conocimiento como tal. Bueno, 2 más 2 son 4, pero las emociones no se enseñan, tienden a dejarse a veces para el hogar. Y es una pelota que se va pasando, donde la escuela le dice a la familia que tiene que hacer una cosa, la familia a la escuela otra, y la escuela a la sociedad, y así nos pasamos la pelota y nadie se queda con la responsabilidad. Sí, no solamente eso, sino también en la parte de dar soluciones. Lo que pasa es que en la escuela, como te había dicho, es un vómito de conocimiento, no solamente da información sobre violencia, porque hay niños y niñas que entienden la violencia como un discurso, en el sentido de que tú le preguntas, ¿qué es la violencia? Y te hablan, la violencia es bullying, la violencia es violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer, y eso es un discurso adultocentrista. Dar la información que ellos mismos puedan entender y que ellos mismos puedan digerir y puedan manejar con emociones, como dice mi compañero Joan, y con sus propias experiencias, no solamente de un discurso de, mira, la violencia es tal cosa. Sí, porque está muy en discurso. Ajá. Y obviamente la campaña del no al bullying, pero si no entienden qué los puede llevar al bullying o diferenciar que bullying
violencia, relajo, Exacto. no es lo mismo. O sea, bueno, no al bullying, bueno, a mí no me hacen bullying, eso no tiene que ver conmigo. Exacto. De repente no tienen esos mensajes introyectados para poder tomar una acción. Pero yo voy más allá, yo voy a la parte también de la psicoeducación a los adultos encargados de regular a esos niños, o sea, sin tener el discurso adultocentrista, como tú dices. Claro. Sucede que hay algo en psicología que se llama aprendizaje por observación. Entonces, es cuando los padres, por ejemplo, le piden a los niños, o los adultos en general, le piden a los niños que dejen de utilizar esas estrategias de violencia cuando al mismo tiempo se lo dicen con una mala palabra. O con un pecozón. O con un pecozón. Entonces, Claro. a ver, hay una contradicción ahí, donde Claro. tú, que eres mi figura de autoridad, mi figura de ejemplo, me estás pidiendo algo que no haces. Claro. Entonces, es educar con el ejemplo. Sí, pues estamos claros, los niños aprenden no por el discurso. Eso es siempre yo digo, cuando llaman por teléfono, no se dice, el discurso es, no se dice mentira, los valores, no sé qué. Llaman por teléfono, dile que yo no estoy. Al mismo niño, tú le estás pidiendo que mienta con relación a ti. Pero hay de ese niño si dice mentira. Sí, dice mentira. Entonces ahí vienen las contradicciones y vienen esas dicotomías que en la adolescencia son muy peligrosas porque ellos comienzan a cuestionar todo eso. Entonces pasa, por ejemplo, en la escuela, que es el caso que nos concierne, cuando los profesores llaman la atención de una forma, yo digo de una forma errónea, con violencia, con insultos. Yo estuve en un aula una vez haciendo un trabajo allá mismo cuando estudiaba en Intec y me tocó ir a un aula que yo quería como que el pupitre donde yo estaba sentada se tragara y se rompiera la tierra de todos los insultos que esa profesora le decía a los niños. Desde estúpido, tú si eres bruto, yo dije eso ayer, ¿dónde está tu mente? Tú te vas a tener que estudiar con los retrasados mentales, o sea, una cantidad de cosas que yo decía. Entonces, ¿qué calidad moral tiene cuando un alumno hace exactamente eso con otro alumno? Exacto. Entonces, la educación tiene que venir, por eso te decía, sin que sea un discurso para los niños o para adultocentristas, tienen que estar involucrados en todo ese proceso de intervención que ustedes proponen. Claro, y sobre todo también abrirse, que los adultos se abran a las emociones, porque muchas veces solamente en la caja de herramientas que tienen los niños emocional hay martillos y clavos. ¿Y qué se hace con martillos y clavos? Golpear. Y Claro. ya, solamente hay eso, pero no hay herramientas, no hay asertividad, no hay manejo de emociones. ¿Cuál sería esa Empatía. intervención? Empatía. Ahí te iba a decir, o sea, ¿cómo ustedes ven, si tuvieran la solución en sus manos, de poder ir a esa escuela a intervenir? Primero, reconocimiento de emociones. ¿Y Fíjate cómo que- tú logras, cómo tú piensas o lograr eso? fíjate No estoy que- poniendo la silla caliente. Fíjate que los agresores lo primero que hacen es suprimir las emociones y de esa forma poder agredir. Porque bueno, si no las suprimo me va a causar daño. Entonces el reconocimiento de emociones a través de estrategias que fomenten la empatía. Ok, pero supresión de las emociones al agresor, a la víctima. No, exacto. Yo lo que te digo es que el agresor suprime las emociones para poder hacer el acto que lleva. Pero la a víctima cabo. también. Exacto. Yo la suprimo para no sufrir. Y para a mí no me mantener mi importa. dignidad también, Claro, a mí no me ¿me importa. entiendes? Es más fácil decir, me duele, lloro todos los días, no quiero ir al colegio. Exactamente. Una de las cosas que funciona mucho es con caritas. Porque a veces los niños las expresiones faciales no las reconocen. Sí. Entonces a través de caritas, tú la pones, ok, ¿qué significa esta carita? Bueno, esta carita significa tal. Pero los niños que no están entrenados en eso, a veces te dicen, por ejemplo, la carita de confusión. Te la ponen No como si saben. fuera alegría o como si fuera tristeza. Más no es así. Entonces llevarlo a que ellos poco a poco reconozcan estas expresiones faciales y de ahí a tener más empatía. Ok, esa es la primera etapa. Exactamente. La segunda etapa, ¿qué tú harías? La comunicación, vital, porque muchos de los conflictos es a partir de una falla en la comunicación, en el que tú interpretas algo que yo quise decir, pero no era lo que yo quería decir. Y fíjate que la violencia disminuye cuando ellos se conocen. Pero cuando se conocen es porque ya han tenido mucha comunicación y por tanto trabajar en la comunicación es vital. Eso me llama la atención, ese de que la violencia disminuye cuando se conocen. O sea, Socialización. sí, me llama la atención de que ellos entienden que a partir de que nos conocemos y de que yo confío en ti o de que ya yo sé que tú o no eres una amenaza para mí o ya yo te tengo, de repente que ya yo te tengo sometido,
de alguna forma, ellos entienden que no hay violencia. O sea, como parte de la solución, es lo que me llama la atención. No hay violencia a partir de que ya yo te conozco. Recuerda también que esta muestra fue con adolescentes y los adolescentes buscan la identificación con sus pares. Yo me identifico con Maffel porque Maffel tiene mi misma edad. Entonces, es a partir de ahí donde, bueno, él que tiene los mismos ideales que yo, ya yo conozco cuáles son los ideales que él tiene, ya pertenece a mi grupo, ya hay una cuestión grupal. Y por tanto, como él es de lo mío, no lo voy a violentar. Entonces ahí viene. ¿Y si no es de lo mío? Hay violencia. Hay violencia. Porque tú estás fuera de mi grupo. Yo no te reconozco como un igual, tú eres diferente. Pero también se puede trabajar ahí lo que es la empatía, o sea, el ponerte en los zapatos del otro. Si a pesar de que sea diferente de ti, si tú tienes la parte de la empatía elaborada, manejada, tú vas a entender de que si tú le insultas, si tú le golpeas, él se va a sentir mal, él le va a doler, entonces tú vas a decir, ok, no, me detengo, voy a hacer otra cosa. Eso, estamos hablando de un caso hipotético, ¿verdad? Eso se haría dentro de un marco de se pudiera hacer en un marco de una asignatura, talleres, porque por ejemplo se usan mucho las convivencias y mi experiencia es que la convivencia de los cursos donde se sacan, como dicen, los trapitos y se piden perdón y tal, funciona en ese fin de semana. Mi experiencia es que eso no es perduradero en el tiempo. Eso por lo menos la experiencia que yo tengo de chicos y chicas que han llegado y han tenido parte de esa experiencia en los colegios que a veces son obligatorios, hay colegios que los obligan. No tiene que ver con la parte religiosa, sino que es como el departamento de orientación y los psicólogos que organizan eso. O sea que esa intervención ayuda, porque todo algo que sea positivo puede ayudar, pero eso no es permanente en el tiempo, es mi experiencia y le estoy hablando empíricamente por mis entrevistas con chicos que han vivido esa experiencia. O sea que esas intervenciones, ¿cómo ustedes las sugerirían? Porque es que si salimos a la calle hay violencia en la esquina. Entonces estamos haciendo una intervención en un centro escolar donde quizás voy a llegar a mi casa a recibir violencia. Porque es que se expande. Claro. O sea, bien. ¿Cuál? Ok, sucede que las emociones son un factor protector ante la violencia. Sea que tú las trabajes en la casa, sea que tú las trabajes en la escuela, que son los dos lugares donde más están los niños. Entonces, te voy a mencionar 3 materias, por ejemplo. Lengua española. El profesor de lengua española, la profesora de lengua española puede hacer un trabajo con el psicólogo. Eso era lo que yo quería saber. Eso, ahí es donde yo te quería llevar. ¿Dónde, por esa ejemplo? Intervención que sea constante, periódica. O sea, que no es algo que sea un taller de un día, una charla que yo vaya maravillosa a dar al colegio. O sea, tiene que ser algo sistemático y constante. Y fíjate que ahí no solamente tú podrías vincular las emociones con el aspecto de la escritura, que tú como terapeuta bien sabrás que es bastante poderoso en el cambio de las cogniciones, los pensamientos, pero también a partir del arte, por ejemplo, artística, que es una materia bastante teórica, nosotros podríamos decirle a los niños que dibujen la violencia, y no solamente la violencia para que no se quede ahí, sino soluciones y escenarios alternativos para que ellos mismos vayan ahí buscando. Era que te quería llegar, gracias. Señores, ahí era que yo quería llevar. En el currículum tienen que incluirse las emociones como parte integral de todo. No podemos solamente aprender a escribir yo amo a mi mamá, sino que eso que yo voy a escribir tenga que ver directamente con mis emociones, que en el arte, en esa materia del arte se incluya esta parte para poder comenzar a erradicar desde la base. Señores, hemos llegado al fin del programa de hoy. Gracias, Maffel, gracias, Joan, por acompañarnos en esta tarde de hoy y será hasta la próxima que nos estaremos encontrando aquí en De Salud y Otras Cosas. Buenas tardes y que pasen feliz fin de semana.